Me presento, mi nombre es Patricia Sacieguín, soy médica pediatra, trabajo en la empresa de soporte nutricional Pulmotech, de servicio de salud Pulmotech. Hoy vamos a estar hablando de alergia a la proteína de la leche de vaca. Como saben, la alergia a la proteína de leche de vaca es una reacción inmunológica mediada a proteínas de la leche. Esas proteínas pueden ser tanto la caseína como la alfa-lactoglobulina o la beta-lactoalbúmina. Estas reacciones pueden estar o no asociadas con un aumento de la globulina E. Uno puede tener diferentes reacciones, una reacción tóxica y no tóxica. ¿Cuándo llamamos que una reacción es tóxica? Cuando el patógeno involucrado es un proceso infeccioso, ya sea viral, bacteriano, o que ese intestino haya sufrido algún proceso inflamatorio por una toxina alimentaria. En cambio, en las alergias las reacciones son no tóxicas. De esas reacciones no tóxicas podemos diferenciar dos grupos, que sea por una intolerancia alimentaria, como es en el caso de la intolerancia a la lactosa, o por una alergia alimentaria, en la cual la alergia alimentaria, la más frecuente, es por una alergia a la proteína de la leche de vaca. La alergia a la proteína de la leche de vaca se pueden ver dos tipos de reacciones inmunológicas, unas mediadas por IgE y otras no mediadas por IgE. Sabemos que las mediadas por IgE son las de peor pronóstico, las que el paciente, los nenes tardan en recuperar la tolerancia y tienen reacciones más graves desde el punto de vista clínico. Presentan por ahí una urticaria, un angioedema. En cambio, las reacciones no mediadas por IgE son las más frecuentes, las de mejor pronóstico, y la clínica es una clínica más gastrointestinal y tienen una tolerancia mucho más rápido a la proteína, o sea, recuperan más rápido el poder administrar la leche con proteína de leche de vaca. Seguimos pasando. Bueno, la alergia, la causa más frecuente de las alergias alimentarias es la alergia provocada por la proteína de leche de vaca. La edad más frecuente de aparecer es dentro de los primeros 6 meses de vida, o sea, dentro del primer año de vida, pero más dentro de los primeros 6 meses. También se puede observar casos en edad escolar o en edades más en adolescentes. El pronóstico, como dijimos, generalmente es bueno, tiene una tasa de remisión de un 85-90% a los 3 años, generalmente ya el 70% a los 2 años revierten el cuadro, y el pronóstico, el que es más favorable, es el que no está mediado por IgE y que tiene síntomas gastrointestinales. Epidemiológicamente se vio que la prevalencia estimada de la alergia a la proteína de leche de vaca es entre un 0,5 a 3% en los países industrializados, que los valores más bajos se ven en los niños amamantados, que la incidencia varía entre un 2%, un 7% en el primer año de vida, y en Argentina se estima que la prevalencia de la alergia alimentaria es de un 0,84%, y entre ellas la alergia a la proteína de leche de vaca es la más frecuente. Las causas, podemos tener causas que se vieron que podrían estar asociadas a una predisposición genética, pero lo más frecuente es por alguna disrupción de la tolerancia, ya sea que en el tiempo hayan sufrido un proceso infeccioso o una alteración de la microbiota intestinal, que esto ahora vamos a hablar un poquito más profundo, que se han descubierto un montón de cosas importantes que favorece tener una microbiota intestinal eutrófica,
el tipo de alimentación materna, la transmisión de algún antígeno a través de la leche materna. Todas estas cosas llevan a una alteración de la respuesta inmunológica de los niños, que son factores que promueven la tolerancia oral o la sensibilidad a la leche de vaca. ¿Por qué hablamos de la hipótesis de la microbiota? ¿Qué es la microbiota? La microbiota intestinal es un conjunto de bacterias adecuadas en número y variedad que tenemos en el intestino. Eso se llama, si uno tiene una microbiota equilibrada, se llama eubiosis. Se sabe que la microbiota intestinal uno la va adquiriendo desde la concepción, en el momento ya desde la alimentación de la madre embarazada, el bebé va desarrollando una microbiota intestinal adecuada. Si tiene un parto vaginal, eso también lo favorece. Favorece que luego cuando nazca ese bebé sea alimentado con leche materna, no es lo mismo que leche de fórmula. Y luego a partir de los 6 meses, cuando empieza a comer los alimentos, la alimentación complementaria, también favorece, si uno tiene una alimentación adecuada, favorable, rica en fibras, verduras, legumbres, que desarrolle una microbiota adecuada. Antes se decía que a partir de los 6 meses, cuando se empiecen a incorporar los alimentos, evitar ciertos alimentos que son alergénicos. Se le estaba tratando de dar más cerca de los 8 meses del año. Hoy eso está en discusión y se trata de incorporar los alimentos más alergénicos de forma más precoz para estimular ese intestino inmaduro a nivel del sistema inmunológico y evitar estos tipos de alergia. Vamos a seguir. O sea, el papel de la microbiota participa en el mantenimiento de la función de la barrera, de la inducción y el mantenimiento de la tolerancia. O sea, cuando uno tiene una microbiota intestinal adecuada, la microbiota, las bacterias, la función que cumplen es, por un lado, en la nutrición y el metabolismo, o sea, todo el nutriente que los pacientes se alimentan, los niños, a través de las bacterias participan en el metabolismo, la obtención de energía, de vitamina, favorece la absorción de calcio y hierro, también participa en todo el desarrollo del sistema inmunológico, en la producción de inmunoglobulina A, y en la barrera intestinal, donde favorece la formación de una gran capa de mucosa y una unión de los enterocitos más fuerte que evita la traslocación de los gérmenes hacia el sistema sanguíneo. Entonces tenemos que el papel que juega, cuáles serían los factores de riesgo a tener en cuenta, son un parto por cesárea, la ausencia de lactancia materna, el uso precoz de antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, déficit de vitamina D y depende de los hábitos alimentarios de las madres. Entonces se ve que los pacientes que presentan alergia a la proteína de leche de vaca está asociado a esa disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es un desequilibrio en la microbiota intestinal, en el número de bacterias. Porque cuando uno tiene una flora adecuada, saludable, es cuando hay un equilibrio inmunológico, tanto de las células helper tipo 1 y tipo 2. En estos casos, cuando hay una disbiosis, hay una alteración y hay un aumento de la respuesta de las células T helper 2, que esto ahora, como vamos a ver más adelante, provoca manifestaciones alérgicas. Seguimos avanzando, que nos cuesta pasar la filmina. Acá voy a mostrarles cómo los mecanismos inmunológicos de la respuesta alérgica, como dijimos al principio, podemos tener mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. Acá vemos la fisiopatología de las reacciones alérgicas inmediatas mediadas por IgE, cómo se introduce el antígeno, este estimula las células T helper tipo 2
que liberan interleuquinas 3 y 4, estimulan a los linfocitos B, que son los productores de las inmunoglobulinas C, donde se unen a los mastocitos, se produce toda la reactivación de los mismos, la desgranulación, lo que provocan una vasodilatación, permeabilidad vascular, que lleva a toda una contracción del músculo liso, tanto bronquial como visceral. Y hay los órganos más afectados que producen todo, hinchazón de los labios, boca, reacciones cutáneas de manera generalizada, vómitos, una hipotensión. O sea, las reacciones alérgicas mediadas por IgE son las de peor pronóstico y tienen más una reacción inmediata de todas las reacciones de urticaria, angioedema, compromisos respiratorios. En cambio, las reacciones inmunológicas no mediadas por IgE, que son las más tardías, que son las más frecuentes, las que tienen mejor pronóstico, tienen síntomas más gastrointestinales. Ingresa el antígeno, estimula las células T helper, las cuales liberan las interleuquinas 5, interferón alfa, que produce todos los procesos inflamatorios del intestino y donde vemos la clínica que el paciente presenta enterocolitis alérgica, enteropatía perdedora de proteína, síndrome malabsortivo, proctitis, proctocolitis y lo más frecuente que presenten diarrea o deposiciones con estrías sanguinolentas. Estos son los casos más frecuentes y de mejor pronóstico. Entonces, según el mecanismo inmunitario involucrado, los signos y síntomas pueden aparecer, como dijimos, de forma inmediata, dentro de los 30 minutos o 2 horas posteriores a exponerse a la proteína, que estas son las dos mediadas por IgE, y las retardadas, que generalmente aparecen a partir de las 3 semanas más tarde de la exposición a la leche, que son las no mediadas por IgE. Las reacciones tempranas, como dijimos, aparece urticaria, puede tener un angioedema, vómitos, crisis de una dermatitis atópica pero importante con urticaria, o reacciones tardías, que son las dermatitis atópicas, donde vemos que los pacientes presentan como un eritema facial y unas pustulitas, o manifestaciones más gastrointestinales. Entonces, los órganos afectados en la alergia a la proteína de leche de vaca son a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel de la piel y a nivel del aparato respiratorio. Lo más frecuente es a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Y qué es lo que encontramos en estos chicos? Generalmente tienen reflujo gastroesofágico, que es la sintomatología más frecuente y aparece casi en el 50% de los casos. Vómitos, diarrea o constipación, con o sin exantemia perianal, deposiciones con sangre, con estrías con sangre, anemia ferropénica. En la piel puede aparecer esta dermatitis atópica o una inflamación de los labios y los párpados que se llama angioedema, urticaria, y a nivel del tracto respiratorio, rinorrea, otitis media, tos crónica o sibilancias generalizadas por un proceso inflamatorio. O sea, en resumidas cuentas, la clínica, vamos a ver un paciente, generalmente menores de 1 año, más frecuente menores de 6 años, que por ahí son alimentados a pecho exclusivo, a lactancia materna o alimentados a fórmula. Generalmente con los pacientes con fórmula se ven más los casos. No tienen antecedentes, por eso un recién nacido de término, de peso adecuado, que le hacemos el control de salud y son nenes que empiezan primero con reflujo, que uno puede asumir que es un reflujo fisiológico. Sabemos que dentro de los primeros 3 meses todos los bebitos pueden tener reflujo fisiológico y a partir de los 3, 4 meses empezar a revertir. Toman el pecho, se alimentan y regurgitan. Después va acompañado de cólicos muy importantes, que también podemos asumir que es un cólico normal del lactante y no llamarnos la atención que fuera por una alergia alimentaria. Después sí, lo que es característico, que los cólicos cada vez son más abundantes, el reflujo, y termina apareciendo una deposición que por ahí es como
con moco, como una disentería, y con estrías con sangre, como vemos acá en la imagen. Esto es muy característico de la alergia a la proteína de leche de vaca, los nenes que tienen reflujo, cólicos y luego las deposiciones. Obviamente tengo que descartar todo proceso infeccioso, ¿sí? Como dijimos al principio, que no sea una reacción tóxica. O sea, estos nenes están en buen estado general, con buena actitud alimentaria, no tienen fiebre, vienen progresando bien de peso, pero lo único que es característico, los cólicos importantes, más a la noche, el reflujo, y luego termina de hacer el diagnóstico las deposiciones con estrías con sangre. Y algunos, no todos, van acompañados de este tipo, como vemos acá en la foto, de una dermatitis atópica que es re característica a nivel de la cara, con una placa eritematosa, con pustulita, y también a nivel del cuello. Seguimos pasando. También pueden presentar síntomas de alarma más severa, que tengan una falla en el crecimiento, que presenten por diarreas crónicas, por rechazo a la alimentación o porque presenten vómitos. Estos pacientes por ahí no todos tienen diarreas con estrías con sangre y son pacientes que tienen cólicos, deposiciones con diarreas crónicas, que por ahí de entrada no se hizo un diagnóstico a tener una alergia y llega a repercutir en el tiempo en el crecimiento. Que presenten anemia ferropénica debido a hemorragias que son microscópicamente ocultas y no son evidentes, que lleven una hipoalbuminemia, un déficit de albúmina, que tenga una enteropatía o una colitis severa, y también hay casos más graves que, como dijimos, los mediados por IG, que tengan una laringoedema agudo, una obstrucción bronquial y una reacción anafiláctica. Entonces, dicho todo esto, sabemos que el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca es clínico, ¿sí? Haciendo obviamente un buen interrogatorio familiar, preguntando si los hermanitos cómo fueron su alimentación, si tienen antecedentes de cuadros respiratorios, de broncoespasmos, de dermatitis atópica, y haciendo un examen físico minucioso del paciente. Obviamente, como dijimos al principio, son chicos que se pueden alimentar desde leche materna, leche de fórmula, pero están en buen estado general, no, tenés que descartar algo infeccioso, que no tengan fiebre, no tienen signos tóxico-infecciosos. Si empiezan con diarreas con estrías con sangre y el paciente ya incorporó la alimentación complementaria con alimentos, obviamente descartar que no sea un síndrome urémico hemolítico. O sea, una vez descartado todo lo que fuera infeccioso, tóxico, y el paciente está en buen estado general y tiene bien síntomas gastrointestinales, hago el diagnóstico clínico de la alergia a la proteína de leche de vaca. Y como dijimos, generalmente aparece en los menores de 1 año, más en los menores de los 6 meses, lo más frecuente que son reacciones inmunológicas no mediadas por IG, y estos son debido a un sistema inmunológico maduro del lactante. Bueno, una vez hecho el diagnóstico, uno tiene que hacer una prueba para ver si realmente es la alergia. Entonces, tenemos 2 opciones, o que ese bebito se alimente a leche materna exclusiva o que esté alimentado por leche de fórmula. Si está alimentado por leche materna exclusiva, lo que vamos a hacer, le vamos a decir a la mamá que haga una dieta libre de proteína de leche de vaca por 2 semanas. O sea, que se alimente con carne, pollo, pescado, verduras, todo, pero nada que sea derivado de la leche de vaca. O sea, nada de manteca, leche, yogures, ¿sí? Obviamente vamos a dar un plan alimentario a la madre, donde tenga que tener suplementos cálcicos para evitar una alimentación insuficiente en ella, ¿sí? Si vemos que en 2 semanas no mejora introduciendo una dieta adecuada a la mamá, y bueno, lo derivamos a un especialista porque no impresiona que fuera una alergia. Si mejora el cuadro, lo esperamos 4 semanas, ¿sí? Y después le volvemos a reintroducir la proteína a la mamá, o sea que haga una alimentación bien completa con leche de vaca, y si vuelve a aparecer los síntomas
al lactante, hacemos el diagnóstico, que es una alergia a la proteína de leche de vaca. Y ahí sí, volvemos otra vez a que la madre vuelva a hacer una dieta bien exclusiva, sin leche y suplementada con calcio. Hasta el año. Y después a los 6 meses, cuando el bebé empieza con la alimentación complementaria, aparte de seguir con el pecho materno, hay que hacer todo un plan de alimentación sin incorporación de leche de vaca en esa comida del bebé. Esto hasta el año. Y obviamente que si después de las 4 semanas no aparecen los síntomas que yo lo volví a exponer, bueno, descarto también una alergia a la proteína de leche vaca y pudo haber sido alguna otra cosa. Pero es muy raro que una vez que le apareció la alergia, al mes se cure, ¿sí? Generalmente, ahora vamos a ver cómo es el pronóstico, pero tarda, se sabe que recién al año se cura más o menos un 50%, a los 2 años un 70% revierte el cuadro y recién a los 3 años casi el 90%. Pero al mes no vemos mejoría. Seguimos, esperen que... Y en el otro caso, que el bebito se esté alimentado con leche de fórmula y sospecho que tengo una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué hago? Tengo diferentes formas clínicas como vimos anteriormente. Una forma clínica que sea leve o moderada, que es los síntomas más gastrointestinal o una dermatitis atópica, o las formas graves que es una urticaria, un angioedema, cuadros más respiratorios. En las formas leves le roto la leche por una fórmula modificada, que ahora después vamos a ver bien, que se llaman hidrolizados extensos. Eso estoy por 2 semanas. Después a las 2 semanas, si no mejora, ahí sí roto una leche de fórmula de aminoácidos libres, que son los elementales, o como en el caso de las formas graves. Y si ahí no mejoraba, ahí sí derivo al especialista. En cambio, en los casos leves moderados que le indique la fórmula de hidrolizado extenso y mejora, después a las 2 semanas le hago una prueba de provocación, le vuelvo a introducir la leche que recibí antes y si vuelve a aparecer la sintomatología, hago el diagnóstico y continúo mínimo hasta el año y a partir del año le vuelvo a hacer el desafío. Y obviamente si no mejora con la provocación, bueno, ahí sí lo derivo al especialista. Después existen las pruebas de alergia. Como dijimos, el diagnóstico es clínico y se hacen estas pruebas de provocación. Pueden haber pruebas de alergia donde son sometidos a pruebas de estimulación cutánea para medir la cantidad de IgE, pero como dijimos que habían reacciones mediadas por IgE y no mediadas por IgE, me pueden dar negativa los casos leves donde no sean mediadas por IgE. En cambio, las pruebas intradérmicas que están mediadas por IgE específica permiten establecer la sensibilidad del niño a la proteína y predecir una posible nueva reacción. O sea, me puede dar positivo en los casos más graves donde son reacciones alérgicas mediadas por IgE. Obviamente estas pruebas de alergia se deben hacer en un lugar, en un ámbito donde haya un médico, una persona entrenada, eventualmente por si tiene algún efecto adverso. Pero de rutina no se hace. El diagnóstico es clínico con la sintomatología que vimos y después con los desafíos. Bueno, ¿cuáles son las opciones terapéuticas disponibles? Tenemos, si se alimenta a pecho exclusivo, a leche materna, obviamente es la dieta de exclusión supervisada de la madre, lo que hablamos, ¿sí? Es una dieta completa, pero libre de leche de vaca y suplementada con vitaminas y calcio. En los casos que tengan fórmulas, se le administra fórmulas hipoalergénicas, las modificadas, que tenemos dos grandes grupos, que es la que se indican, que son las fórmulas extensamente hidrolizadas, que son las que contienen no la cadena de proteínas, sino péptidos cortos, o las fórmulas elementales, que son las que están constituidas por aminoácidos libres. Y como dijimos anteriormente, se empiezan con las fórmulas extensamente hidrolizadas en los casos leves o moderados, los que tienen síntomas gastrointestinales. Y en los casos más graves o que no respondieron a las extensamente hidrolizadas, se pasan a la fórmula
de aminoácidos libres. Acá les puse un poquito para ver diferentes nombres comerciales, los tipos de fórmulas modificadas que hay. Tenemos hidrolizados extensos de caseína, que es como la Nutramigen, que tiene probióticos, que es la LGG. Tenemos hidrolizados extensos de proteínas de suero, como es la Nutrilon Pepti Junior, Cineo, que también viene con prebióticos y probióticos, la Alfaré de Nestlé, y las fórmulas elementales con aminoácidos libres, como la New K, que está la Gold y la Junior, para niños más chiquitos y más grandes, o la Aminomed. Después hay otro tipo de fórmulas modificadas, como las proteínas que tengan aislado de soja. Estas las nombré para que sepan que están en el mercado, pero no están aconsejadas, como la NAN, la Nutrilon y la Enfamil. Después también hay fórmulas a base de hidrolizados, pero parciales de proteína de suero. Estas fórmulas no andan muy bien con el paciente que tenga una alergia a la proteína de leche de vaca, que puede ser la Nutrilon HA, la NAN, Enfamil, la Tribaby. Son generalmente utilizadas a un paciente que se comporta de forma similar, que presenta una intolerancia gastrointestinal debido a una gastroenteritis prolongada, crónica, a un insuficiencia intestinal, por poca irrigación, un síndrome intestino corto, pero generalmente no responden muy bien al paciente que tenga una alergia a la proteína. Se usa más las que vimos anteriormente, la extensamente hidrolizada en los casos leves, o si no responde, la de aminoácidos elementales, los libres. Y después tenemos la fórmula a base de hidrolizado parcial, que es como la anterior, pero de caseína, que es la Casmil. Bueno, y esto solo les puse como para ver que, para arriba, dentro de las fórmulas eh, que no son modificadas, tenemos la cadena de proteína intacta, las leches que hablamos, la hidrolizada parcial, las hidrolizadas extensas, que son péptidos cortos, y ya las otras fórmulas modificadas son de aminoácidos libres. Estas dos últimas son las que se usan para la alergia a la proteína de leche de vaca. Se recomienda siempre tratar de empezar con las hidrolizadas extensas y no ir tanto a la de aminoácidos libres. ¿Por qué es esto? Porque en sí son leches muy complejas, son muy costosas, no tienen buen gusto, buen sabor, y también se vio que presentan como que tarda después en adquirir la inmunidad y la tolerancia, tarda un poco más que comenzar con una Nutrilon Pepti Junior, con una hidrolizada extensa, que adquiere más rápido la inmunidad y mayor tolerancia más rápido. Seguimos pasando. Bueno, este grafiquito se los puse como para ver un poquito y comparar el tipo de leches, el porcentaje de manifestaciones alérgicas. Si uno ve el paciente que está alimentado a fórmulas normales, en comparación al que está en amarillo alimentado con leche materna y el que está alimentado con la leche hidrolizada parcial, como puede ser una Casmil, el paciente que está con una fórmula normal tiene mucha más chance que el paciente que se alimenta a pecho de presentar una alergia a la proteína de leche de vaca y tener manifestaciones clínicas que en el tiempo van a perdurar y van a durar más. En cambio, el que se alimenta de leche materna puede producir, por esto que vimos, por una alteración de la microbiota intestinal o generalmente es por un sistema inmunológico inmaduro, pero en el tiempo generalmente tiene una remisión completa y es mucho más rápido. Y las hidrolizadas parciales, si bien obviamente tienen menos riesgo de tener la alergia, pero en el tiempo pueden perdurar más que alimentarse con leche materna. Bueno, acá solamente es a título informativo, les puse los diferentes tipos de leche que estuvimos hablando. También esta es una tablita que está buena para las indicaciones para la fórmula en función a la presentación clínica.
¿sí? Como también estuvimos hablando, el paciente que tenga de entrada una forma grave de presentación como una anafilaxis, vamos a comenzar, obviamente, si bien son más costosas y por ahí no son lo más rico, con una fórmula de aminoácidos libres como un Añoquel, ¿sí? Y después vemos cómo va tolerando y por ahí sí, volvemos o empezamos con una hidrolizada extensa. Y en cambio, en los casos más leves, que tengan síntomas gastrointestinales, se prefiere comenzar como primera opción con las fórmulas hidrolizadas extensas. Y si no revierten o lo que fuera, se puede rotar a la de aminoácidos libres. Me pasé. Bueno, acá les puse alimentos que deben evitarse, hablando de los nenes más grandes, cuando a partir de los, como dijimos, de los 6 meses empieza con el plan de alimentación, toda una alimentación saludable, rica en fibras, en verduras. Para los que empezaron un poquito más tarde en la charla. Antes se recomendaba a partir de los 6 meses, obviamente, comenzar con la alimentación complementaria, ¿sí? La OMS recomienda la leche materna, el pecho, desde el nacimiento hasta los 2 años y hasta los 6 meses, pecho exclusivo. Y a partir de los 6 meses, empezar con la alimentación complementaria. Donde antes se empezaba a incorporar las proteínas alergénicas, o sea, el pescado, el huevo, a partir de los 8 meses o más cerca del año, y hoy está probado que comenzar más precocemente a los 6 meses adquiere mayor sistema inmunológico y tiene menos riesgo de producir una alergia a la proteína de leche de vaca. Y cuando el nene va creciendo y va adquiriendo otro tipo de alimentos, tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Evitar ciertos tipos de alimentos, como sea yogur, postrecitos, mantecas, queso, todo lo derivado de la leche. Y evitar, lo más importante, educar a la familia, la contaminación cruzada, cómo preparamos esa comida y usamos las tablas donde estuvimos cortando las carnes, produciendo todos los alimentos, no poner quesos ni otros productos donde podemos contaminar el alimento. Seguimos pasando. Acá para hacer un breve recordatorio de los objetivos terapéuticos, como hablamos de la microbiota intestinal, el papel fundamental que se vio que cumple y para evitar la alergia, sabemos que los bióticos son nutricionalmente activos, que tenemos los probióticos, prebióticos, simbióticos. Los probióticos son microorganismos vivos y la cepa con mayor evidencia es la LGG, que es el Lactobacillus. Después tenemos los probióticos, que son un sustrato que se utilizan selectivamente por los microorganismos del huésped, como es la inulina, los galactooligosacáridos, los GOS, los fructooligosacáridos como los FOS. Estos tres son los más utilizados y que encontramos hoy en día en las fórmulas modificadas. Y también se está empezando a incorporar la rafinosa y la polidestrosa, que se están empezando a incorporar en los nuevos probióticos. Después tenemos otros tipos de bióticos como los simbióticos, que es una mezcla de ambos, de los probióticos y los prebióticos, que se vieron que tienen muchos beneficios en la salud, en el desarrollo de la microbiota intestinal. Bueno, la leche materna entonces exclusiva, entre los 4 y 6 meses de vida, tiene menos riesgo de desarrollar estos pacientes alergia a la proteína de leche de vaca o manifestaciones alérgicas en la infancia temprana, que los pacientes alimentados con fórmulas con leche de vaca poseen más riesgo de presentarlo. Otro de los tratamientos, aparte de hacer una dieta de exclusión, en los casos más severos donde tienen reacciones más graves o no revierten con los aminoácidos libres, las fórmulas modificadas de aminoácidos libres, hay tratamientos biológicos que son fármacos producidos por organismos vivos, que pueden ser utilizados como monoterapia o como ayudante a la inmunoterapia alimentaria, para disminuir el riesgo de reacciones adversas. Para nombrarlos tenemos la omalizumab, que son anticuerpos anti-IgE, utilizados junto con la inmunoterapia alimentaria para las alergias de la leche, el huevo y el maní.
y el dupilumab, que son anticuerpos dirigidos contra la cadena alfa del receptor de interleuquina 4 y 13, que vimos al principio, que son las interleuquinas que estimulan toda la degranulación de la respuesta inmunológica mediada por IgE. Entonces, prevención. Se incrementa en niños con antecedentes familiares de las enfermedades atópicas, que la lactancia materna exclusiva ha demostrado ser el mejor método para prevenir la alergia. Como dijimos que la OMS recomienda la leche materna exclusiva hasta los 6 meses y luego la incorporación de alimentación complementaria de forma segura y nutricionalmente adecuada, pero que continúe la leche materna hasta los 2 años. Que la incorporación temprana de los potenciales alergénicos podría ser efectiva en la prevención de la alergia alimentaria ya en edades bien tempranas, no esperar cerca del año. Y se vio que el primer año de vida es un periodo clave para establecer la microbiota intestinal y el desarrollo de la tolerancia oral. Que la suplementación con probióticos en la madre durante el embarazo y la lactancia puede contribuir a la prevención de la enfermedad atópica temprana en los lactantes. Entonces, para concluir y hacer un resumen de lo que estuvimos hablando, entonces la alergia a la proteína de leche de vaca es una reacción inmunológica que está mediada por IgE o no IgE que ataca la proteína de la leche. Sabemos que las no mediadas por IgE son las reacciones más gastrointestinal, que son las más leves, que tienen mejor pronóstico, que generalmente al año, 2 años, 3 años revierten el 100%, que los síntomas son más gastrointestinales. Ese es el lactante que viene a la consulta, que presenta primero cólicos importantes del lactante, que uno piensa que es fisiológico, un reflujo gastrointestinal, también fisiológico, porque son nenes que tienen un aspecto que no tienen aspecto tóxico, no tienen fiebre, que tienen un buen progreso de peso, y después terminan realizando una deposición con una estría con sangre. Y tenemos las otras reacciones inmunológicas mediadas por IgE, que son las más graves, generalmente te dan síntomas en forma más precoz, dentro de los 30 minutos, dentro de las 2 horas expuestos al alergeno, y son síntomas de urticaria, puede ser un angioedema. Y el pronóstico es más desfavorable porque tardan más en revertir y empezar a tener tolerancia a la proteína. Entonces, el diagnóstico es clínico, no hace falta hacer las pruebas de reacción de pruebas cutáneas, es un diagnóstico clínico donde uno tiene que hacer el desafío y la provocación. El bebito que se alimenta a pecho exclusivo, bueno, se hace una dieta a la madre por 2 semanas, después de las 2 semanas se hace la provocación introduciendo todo el alimento y si empieza con sintomatología hicimos el diagnóstico. Y tiene que seguir la madre con esa dieta hasta el año. Y a partir del año empezamos a probar otra vez. Y el bebito que venía incorporando fórmulas alimentarias, alimentándose con fórmulas, le roto una fórmula modificada, que las dos probadas son las hidrolizadas extensas y las de elementales que son aminoácidos libres. Siempre se trata de comenzar con las hidrolizadas extensas, de las formas leves, moderadas o cuando no responden. Y después, si no, con las elementales porque son muy costosas y también no dejan generar una madurez del sistema inmunológico y se ve que tarda más en recuperar y empezar a tolerar la leche. Por último, como estuvimos hablando de la microbiota intestinal, es muy importante la educación. Se saben muchas cosas, beneficios que tiene la microbiota intestinal, ya sea por todo el sistema neurológico, todo el metabolismo interno, el catabolismo, todo el estímulo hormonal que produce la microbiota intestinal. Por eso es muy importante ya educar a la madre desde la concepción del embarazo, la alimentación saludable que ella tiene que tener, si puede ingerir prebióticos o probióticos, mucho mejor, que ya la microbiota intestinal en el bebito se está formando desde el embarazo, luego en el parto, los partos vaginales también favorece esa microbiota, después la incorporación de la leche materna no es lo mismo que alimentarse con leche de fórmula, y todo eso lleva a una microbiota intestinal
eutrófica. ¿Qué quiere decir eutrófica? Que tenga un equilibrio en cantidad de un conjunto de bacterias, en número, en diferentes bacterias que participan en el metabolismo, en la nutrición, en la incorporación de calcio y hierro en esos enterocitos y en la madurez del sistema inmunológico y la adquisición de la inmunoglobina A. Todo esto lleva a prevenir la alergia a la proteína de leche de vaca. Pero bueno, sepan que es una enfermedad que generalmente se revierte el 100% a los 3 años.